Imagínate esto, estás sentado frente a una hoja en blanco, el curso de la pantalla parpadea como si se estuviera burlando de ti. Tú lo miras, él te mira. 10 minutos después, nada. Una hora después, nada. Bienvenido al bloqueo mental. Ese enemigo invisible que parece sacado de una película de terror psicológico, pero sin la música dramática ni y con mucho más café frío sobre la mesa. Lo curioso es que nadie te avisa que vas a caer ahí. No es como si te levantases por la mañana y recibieras un mensaje en el móvil diciendo: Atención, hoy sufrirás un bloqueo mental. Prepárate. No, no, sucede como una ninja, silencioso, repentino y sin piedad. Al principio crees que es algo momentáneo, va, ya se me pasará, pero pasan los días y empiezan a sentir que tu cerebro se ha ido de vacaciones sin avisar. Es como abrir Netflix y que todas las series estén bloqueadas, excepto la que no quieres ver. Yo pasé por ahí, y no una vez, varias. Y descubrí que el bloqueo mental no es simplemente no tener ideas, es más profundo. Es una mezcla rara de perfeccionismo, cansancio, miedo al error y ese pequeño monstruito interno que te susurra: mejor no lo hagas, ¿para qué? Y lo peor es que le creemos. ¿Cómo salir de eso? Pues no fue con una varita mágica ni con frases motivaciones vegada en la nevera. Fue la base de experimentos, pruebas locas y algunos momentos tan absurdos que todavía me río al recordarlo. Primero, entendí que el bloqueo no se rompe pensando más fuerte. Es como intentar abrir una puerta cerrada empujando con la cabeza. No funciona y además duele. Lo que funciona es cambiar la perspectiva. Por ejemplo, una vez estaba atascado preparando un proyecto importante. Después de 3 días de frustración, decidí ponerme a ordenar calcetines. Sí, calcetines. Y mientras hacía ese ritual ridículo de buscar los pares desaparecidos, ¡pum! Apareció la idea que necesitaba. Ahí comprendí algo grave. El cerebro necesita distracción inteligente. No es abandonar, es darle un respiro. Caminar, cocinar, escuchar música rara de los 80, cualquier cosa que corte la inercia del no puedo. Otra técnica que me salvó fue escribir mal a propósito. Sí, mal. Me senté y dije, voy a escribir la peor versión posible de esto. Y de repente funcionó. Porque la presión desapareció. Nadie tiene bloqueo para escribir tonterías. Y en medio de esas tonterías apareció lo valioso. También descubrí que el cuerpo manda más de lo que creemos. Dormir bien, moverme, beber agua. Parece básico, pero intentar tener una idea brillante después de 3 cafés, 0 horas de sueño y la espalda hecha un 8, imposible. Y lo más importante, dejé de luchar contra el bloqueo como si fuera un villano de cómic. Empecé a verlo como una señal. El bloqueo no siempre es el enemigo, a veces es el aviso de que necesitas parar, caminar o mirar desde otro ángulo. Es el equivalente mental al icono de batería baja en el móvil. Con el tiempo, cada vez que volvía a caer en un bloqueo, lo tomaba como humor. Me decía: vale, cerebro, ya sé que estás en huelga, vamos a hacer otra cosa y cuando quieras, avísame. Y funcionaba, porque cuando le quitas dramatismo, el bloqueo pierde poder. Así que si alguna vez te encuentras atrapado en esa sensación del vacío, recuerda, no eres una máquina rota, no estás acabado, estás en pausa y las pausas también forman parte
de la música. Después de entender que el bloqueo mental no es un enemigo, sino más bien un invitado incómodo que se queda demasiado tiempo en tu sofá, empecé a probar estrategias más locas pero efectivas. Primero, descubrí algo que llamo el efecto microtarea. La idea es simple. Cuando tu cerebro grita no puedo, no intentes saltar de golpe al Everest de la creatividad. Haz la montaña más pequeña, un granito de área, por ejemplo. En lugar de escribir un ensayo completo, escribí solo una sola frase, y luego otra, y luego otra. Parecía ridículo, pero de repente la hoja blanca empezó a llenarse. Era como si el bloqueo dijera, está bien, me rindo, solo un poquito a la vez. Luego probé lo que me gusta llamar el método del caos controlado. Básicamente consiste en romper todas las reglas que te atan. Si normalmente trabajas en silencio, prueba con música estrafalaria. Si siempre escribes en la mesa, siéntate en el suelo. Si siempre sigues un plan, haz lo opuesto. La primera vez que hice esto me sentí como un científico loco en su laboratorio derramando café sobre apuntes y riéndome de mí mismo. Y sí, apareció la primera idea brillante justo mientras luchaba por secar la tinta del café. Otro descubrimiento fue el poder de la conversación absurda. No hablo de charlar con colegas sobre estrategia, sino de hablar con cosas que no hablan. Sí, hablé con mi planta con mi taza de café, incluso con un calcetín solitario que apareció misteriosamente bajo de la cama. Suena ridículo, pero explica mis ideas en voz alta, aunque fuera a objetos inanimados, hizo que mi cerebro ordenara en caos interno. Es como si necesitara externalizar el desorden antes de poder procesarlo de verdad. También aprendí que el bloqueo mental se alimenta de expectativas. Cuanto más presiona para crear algo increíble, más se escondía. La solución, permitirse lo mediocre, escribir algo que fuera terriblemente aburrido, dibujar un cabarato horrible, inventar una historia absurda, esa libertad relaja el cerebro y de manera mágica las ideas buenas empiezan a aparecer entre las malas. Es como buscar oro en una montaña de arena, pero de repente encuentras pepitas brillantes. No puedo dejar de mencionar el poder de la rutina absurda. Me refiero a pequeñas costumbres que parecen tontas, pero que entrenan a tu mente para encenderse. Por ejemplo, cada mañana tomaba 3 respiraciones profundas, giraba 3 veces sobre mí mismo y decía, hoy voy a tener una idea. La primera vez nadie más que yo me habría tomado en serio, pero funcionó. Con el tiempo, esas mini rituales se convirtieron en gatillos mentales al hacerlo. Mi cerebro automáticamente pasaba del modo bloqueado y al modo listo para crear. Y luego vino la sorpresa más grande, la creatividad se multiplica con la mezcla de lo inesperado. Cuando combiné ideas que no tenían nada que ver, cosas que parecían absurdas juntas, surgieron conceptos que jamás habría imaginado. Por ejemplo, mezclar recetas de cocina con estrategia de productividad. O pensar cómo un superhéroe resolvería problemas de oficina. Sí, me reí mucho mientras lo hacía, pero también aparecieron ideas reales que pude usar en proyectos serios. Lo más importante de todo este proceso fue aprender a reírse del propio bloqueo, porque cuanto más dramático lo tomas, más fuerte se vuelve.
Si en lugar de enfadarse decides bromear contigo mismo y con la situación, tu cerebro se relaja y deja de bloquearse. ¿Te das cuenta de que no es el fin del mundo? Que incluso las ideas ridículas puedan convertirse en algo útil y que la creatividad no siempre es lineal. Después de descubrir que el bloqueo mental podía tomarse como microtareas, caos controlado, conversaciones absurdas y rutinas ridículas, llegó un momento en el que me di cuenta de algo que cambió por completo la manera en la que lidiaba con él, el poder de los pequeños hábitos diarios. Sí, suena aburrido. Hábitos, rutina, qué creativo. Podrías decir, pero espera, no hablo de levantarse a las 5 de la mañana y meditar mientras recitas poemas antiguos de memoria. Hablo de hábitos tan simples que parecen tontos y que funcionan. Como por ejemplo llevar una libreta donde apuntes cualquier idea, por más absurda que sea, una idea sobre un café que baila salsa, sobre un robot que cocina pizza. Todo vale. Lo importante es que el cerebro se acostumbra a generar ideas sin miedo al juicio. Otra técnica que descubrí fue el poder del método de las tres tonterías. Cada vez que me sentía bloqueado me obligaba a escribir tres ideas tontas. Tres, no una, tres. La primera era ridícula, la segunda aún peor y la tercera, ¡pum! Muchas veces contenía el germen de algo genial. Es increíble cómo la presión desaparece cuando sabes que nadie va a juzgar lo absurdo. Y francamente, escribir cosas ridículas es muy divertido. Aprendí también que el cerebro necesita estimulación externa inesperada, perdón. No basta con sentarte frente a la pantalla esperando la inspiración. Salí a la calle y observé lo cotidiano con ojos de niño. Un perro persiguiendo su propia cola. Una señal de tránsito con un nombre gracioso. Un globo que se escapa al viento. Todo esto parecía irrelevante, pero al final se tradujo en ideas frescas para proyectos serios. Es como hackear tu propia mente usando la sorpresa como combustible. Y no puedo dejar de mencionar la importancia de cambiar el contexto físico. Sí, mover el lugar donde trabajas tiene un efecto casi mágico. Una vez me llevé la computadora a la terraza. Me puse al sol con una bebida fría y de repente las ideas empezaron a fluir como un río que no sabía que estaba bloqueado. Antes estaba atrapado en un cubículo gris. Ahora estaba en medio de un escenario improvisado que mi cerebro interpretó como zona de creatividad. Luego vino un descubrimiento que parecía obvio, pero que yo nunca había considerado. No todas las ideas surgen mientras trabajas. Muchas aparecen en momentos inesperados, en la ducha, mientras lavas los platos o incluso soñando. Sí, soñando. Aprender a capturarlas rápidamente antes de que el cerebro diga no, esa idea no cuenta es fundamental. Por eso empecé a llevar una libreta en el bolsillo y nota de voz en el móvil. Lo absurdo se volvió útil. Algo que realmente ayudó fue aceptar la imperfección. Antes cada idea que surgía tenía que ser perfecta, lista para brillar en Instagram o en un proyecto profesional.
pero eso solo aumentaba el miedo y el bloqueo. Empecé a decirme, está bien, esto es solo un borrador, solo una chispa, no tiene que ser brillante todavía. Y sorpresa, cuanto menos me preocupaba por la perfección, más ideas geniales aparecían. También descubrí el valor de mezclar disciplinas, no trabajar solo en tu área, sino combinar cosas que aparentemente no tienen sentido juntas. Música con matemáticas, cocina con escritura, deportes con marketing. Esa mezcla disparaba conexiones que jamás hubieran surgido si me hubiera quedado dentro de mi zona de confort mental. Es como mezclar colores al azar y que de repente aparezca un tono que te deja sin palabras. Y aquí viene la lección más importante. Bloqueo mental no se combate, se entiende. Ya no intento forzar la creatividad como si fuera músculo. Más bien la observo, juego con ella, la estreso un poco, la divierto un poco y dejo que aparezca sola. Aprendí que cada bloqueo tiene un patrón, una forma de comunicarse. Cuando empiezas a leer esas señales, puedes responder de manera mucho más efectiva. Después de dominar microtareas, caos controlado, rutinas absurdas y métodos de las tres tonterías, llegó un momento en el que descubrí que el bloqueo mental también puede ser una oportunidad disfrazada de problema. Sí, suena raro, pero escúchame, cada vez que me encontraba frente a esa hoja en blanco, era como recibir una invitación a ser creativo de formas que nunca habría imaginado. Una de las estrategias que cambió mi juego fue lo que llamo el diario de absurdos. Cada mañana escribía tres cosas que habían sucedido la noche anterior, que fueran completamente ridículas. Un perro ladrando a la luna, un vecino cantando ópera, un zapato perdido en la calle. Luego trataba de relacionarlas con algo que necesitara crear. Suena loco, lo sé, pero la mente hace conexiones inesperadas. Lo absurdo se transforma en combustible para la creatividad. Otra técnica poderosa fue la regla del minuto de locura. Cada vez que sentía que mi cerebro se congelaba, me levantaba y hacía algo completamente aleatorio durante un minuto. Saltar, cantar una canción inventada, dibujar garabatos imposibles. Un minuto no parece nada, pero esa sacudida rompe la inercia mental. Después de hacerlo, volver al trabajo parecía casi fácil. El cerebro estaba despierto, alerta y sorprendentemente listo para generar ideas. También descubrí que hablar con otros ayuda, pero no siempre con humanos. Sí, colabora es útil, pero a veces lo más divertido y productivo era discutir ideas con objetos inanimados. Mi taza de café se convirtió en un socio crítico, mis auriculares en un compañero creativo y un cactus solitario en un consejero filosófico. Puede sonar ridículo, pero la voz externa, aunque imaginaria, obliga a tu mente a estructurar pensamientos de manera clara. Y aquí viene una lección crucial. El miedo al error es el combustible del bloqueo.
Cada vez que pensaba esto tiene que ser perfecto, mi cerebro cerraba la puerta. La solución fue jugar con los errores, escribir mal intencionalmente, inventar conceptos imposibles, fallar a propósito. De repente el miedo desaparece y la creatividad vuelve. Es como si el cerebro dijera, ah, no tienes miedo, está bien, vamos a divertirnos un poco. Un descubrimiento más avanzado fue el poder del entorno sensorial. Cambiar la iluminación, escuchar sonidos extraños, incluso oler cosas diferentes. Podía alterar la manera en que mi mente procesaba ideas. Una vez puse un aroma a canela mientras escribía y no sé cómo salió una idea brillante que habría estado atorada durante días. Parece magia, pero es solo el cerebro reaccionando a estímulos nuevos. También aprendí la importancia de romper la secuencia lógica. Si siempre trabajas de manera lineal, la creatividad se estanca. Una estrategia que funcionó fue escribir ideas al revés. Empezar por el final. Mezclar conceptos sin orden. Al principio parecía absurdo, pero muchas veces surgían soluciones inesperadas y geniales. Y no puedo dejar de mencionar el poder de la risa. Sí, reírse de uno mismo, de los carabatos, de los errores, incluso de las ideas más ridículas. Cada carcajada liberaba tensión y abría espacio para que nuevas ideas aparecieran. El bloqueo mental odia el humor. Es su kriptonita. Finalmente descubrí que la paciencia es clave. No hay un truco mágico que funcione siempre. A veces el bloqueo dura horas, días, incluso semanas. Pero con todas esas estrategias combinadas, micro tareas, absurdos, rutinas, estímulos, humor, el bloqueo se vuelve manejable. Se convierte en un desafío divertido, un juego mental que puedes ganar si sabes cómo jugarlo. El gran secreto es no luchar contra el bloqueo, sino jugar con él. Cada pausa, cada absurdo, cada error, cada risa, cada cambio de contexto es una pieza de rompecabezas que te permite avanzar. Y cuando menos lo esperas, la chispa regresa y las ideas fluyen de manera natural, casi sin esfuerzo. Así que si alguna vez te sientes atrapado frente a una hoja en blanco, recuerda, no es tu culpa, no estás roto, sino estás en pausa. Distrae tu mente, juega con lo absurdo, rompe reglas, ríe, cambia el contexto y deja que las ideas aparezcan solas. Porque la creatividad no es lineal, es un carnaval, un caos maravilloso que solo necesita que te una a la fiesta. Así llegamos al final de este viaje loco, absurdo y sorprendentemente efectivo para superar el bloqueo mental. Lo que descubrí es algo que suena simple, pero es poderoso. El bloqueo no es un enemigo, es un maestro disfrazado. Te obliga a detenerte, a observar, a jugar, a probar estrategias que jamás habrías intentado de otra manera. Desde microtareas hasta conversaciones con objetos inanimados. Desde escribir mal a propósito hasta rutinas ridículas y estímulos absurdos. Todo forma parte de un mismo principio. La creatividad no se fuerza,
se despierta. Y se despierta cuando aprendes a respetar tu mente, a entenderla, a divertirla y a dejarla respirar. El bloqueo mental no significa que no seas creativo, significa que tu cerebro necesita un cambio de perspectiva, un respiro, un empujón inesperado o incluso una carcajada. Cada estrategia que probé me enseñó algo nuevo y cada pequeño avance me dio la confianza para enfrentar el siguiente bloqueo. Así que si alguna vez te sientes atrapado frente a una hoja en blanco, recuerda esto. No estás solo, no estás roto y no necesitas soluciones dramáticas. Necesitas curiosidad, humor, paciencia y un poco de locura. Permítete probar, fallar, reír, mezclar lo imposible y sorprendente con lo que aparece. Porque la creatividad es así, un carnaval caótico, impredecible y maravilloso. Y tú solo necesitas unirte a la fiesta, abrir la mente y dejar que las ideas fluyan incluso cuando parecía imposible. Recuerda, el bloqueo mental no te detiene, te prepara para crear algo mejor.